buenas tardes, un gusto saludarlos y un gusto estar en este espacio para informar algo tan importante como lo es para nosotros la segunda Jornada Nacional Virtual de Derecho del Consumidor organizado por el Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados de la provincia de Salta. Para nosotros es sumamente importante porque, como bien lo ha dicho usted, es un evento académico que lo organizamos en el marco del Día Internacional del Derecho al Consumidor, que para no mal informar es el 15 de marzo, pero que por problemas de agenda de los invitados lo vamos a estar celebrando nosotros con esta jornada el día 30 de marzo. ¿Sí? Eso en primer lugar. Con disertaciones sumamente importantes, nos visita la doctora María Paula Arias de la ciudad de Rosario de Santa Fe, catedrática y miembro del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y de la Universidad Nacional de Rosario. Va a venir a hablar sobre los planes de autoahorro en la urgencia, ¿sí? En la emergencia económica. Y obviamente en el escenario pandemia, post-pandemia, que ha generado grandes inconvenientes, sobre todo en el ámbito de una contratación tan delicada y tan compleja como es las contrataciones de los planes de autoahorro. También nos va a estar visitando el doctor Waldo Sobrino para hablar de las neurociencias, su vinculación en el derecho desde el punto de vista con las consecuencias referidas al marco actual y las consecuencias a un futuro. Es un tema de absoluta relevancia y trascendencia porque efectivamente las neurociencias tienen una implicancia notable y mucho más, por supuesto, en el derecho. Y finalmente el doctor Diego González Vila para hablar justamente de los contratos de seguro en los planes de autoahorro, un poco referenciando la complejidad que decíamos recién de lo que es el contrato de autoahorro, porque no es un solo contrato, son muchos contratos que conforman un negocio jurídico que obviamente el consumidor no lo sabe y es necesario que el consumidor esté informado para poder saber que ante los eventuales de incumplimiento de las empresas, que son muchos, se vea realmente de alguna manera protegido a partir de la operación y la intervención nuestra como colegas y por supuesto también para los magistrados que son quienes de alguna manera dictan justicia a partir de las posturas de cada una de las partes. Y por último, nos visita el doctor Fernando Gina para hablar sobre la figura del tercero expuesto en el derecho al consumidor, una figura que para todos los que están en este tema seguramente va a tener mucha implicancia y resonancia porque en algún punto, como ya no está de manera expresa en la Ley de Defensa del Consumidor, por ahí se malinterpreta que la figura no está y estamos simplemente ante un escenario donde una figura de tinte tan protectorio como es proteger a los accidentes de las víctimas de tránsito están, pero de una manera un poco más relocalizada, ¿sí? Entonces eso es lo que de alguna manera queremos aportar desde nuestro espacio académico e institucional para que de alguna manera haya una idea concreta respecto de esto, ¿sí? Doctora, ¿va a ser acá en el Colegio de Abogados entonces qué día? Es el 30 de marzo y no va a ser en el Colegio de Abogados, va a ser dictado en el aula virtual del colegio porque es una jornada virtual nacional en virtud de que todas estas situaciones vinculadas con las pandemias nos complica un poco de la presencialidad. Entonces vamos a instar a nuestra aula virtual, que el año pasado también lo hemos hecho con muchísimo éxito y con muchísima participación de todo el país y espero que en esta oportunidad también el público nos acompañe porque creo que el tema concita mucho interés y sobre todo los doctrinarios que van a participar. ¿Y sabe qué me estoy olvidando? Que vamos a hablar con el doctor Barrios, que es uno de los directores del Instituto de Defensa del Consumidor, junto conmigo. Sí. Vamos a hablar justamente de la necesidad y la importancia de contar con un fuero especializado en derecho al consumidor. Quiero que usted se imagine por un segundo lo que va a ser el escenario luego de que dejan de tener vigencia todas estas medidas de contención que se dictaron a través de los DNU que vinculan todo lo que es crédito UVA, planes de autoahorro, alquileres, se suspendieron las ejecuciones en virtud de la pandemia, pero todo esto rige hasta el 31 de marzo. Después del 31 de marzo entendemos que va a ser un escenario bastante delicado donde
es absolutamente imprescindible que contemos con un magistrado que contenga la perspectiva consumerista y de alguna manera haga valer los institutos protectorios que tiene el consumidor. Creo que muchas veces la mirada de los magistrados está circunscripta a un modelo que ya no se condice con el escenario moderno, actual. Nótese que el Código Procesal es del año 73 y el escenario jurídico social es completamente diferente. Hay una modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, estamos frente a derechos constitucionalizados, derechos privados que se han visto transversalizados por el efecto de la reforma de la Constitución del año 94 que incorporó los derechos del consumidor. Entonces, esa perspectiva, esa mirada más humanizada, es decir, que la mirada de los magistrados tenga efectivamente una perspectiva de derechos humanos. Los derechos de los consumidores son derechos humanos, no son derechos no son derechos civiles, son derechos humanos. En consecuencia, su perspectiva debe ser otra, más vinculada a los derechos humanos, ¿sí?